Gracias, estamos de vuelta ahora sí con Pedro Donoso, que había estado calladito aquí en la cabina y no me avisan que ya estado con nosotros. Qué gusto tenerte aquí, Pedro. Bienvenido. Gracias, Sol, por la invitación. Encantado de estar aquí. Yo quiero empezar justamente con esta configuración de la Asamblea Nacional. Hay unas declaraciones que hace hoy José de la Gasca. Escuchemos antes de empezar en materia, por favor. El gobierno nacional tiene seriedad en su palabra. José de la Gasca siempre dijo la verdad, siempre ha dicho la verdad. El acuerdo existe y existió. Lo que ha dicho el asambleísta Nango es nada más corroborar lo que nosotros dijimos. Existió la reunión, existió el acuerdo. Hoy lo que suceda dentro de Pachacutic no es algo que compete al gobierno nacional, simplemente abogamos por la unidad nacional. Pero con Mariana Yumbay, ¿usted no ha tenido de pronto algún acercamiento ya directo con ella, que es la manzana de la discordia, podríamos decir en este No he tenido el agrado de conocerla, pero ella estuvo invitada y lo que sí sé es que estuvo el representante, el coordinador de ese grupo de legisladores, el señor Alex Toapanta, quien habló por ellos y quien habló y fue enfático y todos lo dijeron que estaban hablando en nombre de los 9 asambleístas electos de Pachacutic. Ya, esas son las declaraciones que hace José de la Gasca luego de esta polémica. Nosotros tuvimos aquí a Leonidas Diza, que decía que no es verdad, que ya habían hablado, salió la señora Yumbay también a decir. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque le decía yo a Leonidas Diza que ya hay un antecedente de esta alianza de Pachacutic con un gobierno que en principio parecía chocar con la ideología de Pachacutic, que fue el de Guillermo Lasso, cuando decían ellos que se juntaron para destrabar las elecciones después de que hubo este fallido acuerdo entre el correísmo, el Partido Social Cristiano, y se me va uno. Y creo. Entonces, una vez que eso ya pasó en 2021 y que ahora se vuelve a configurar un escenario similar, ¿cómo podríamos tener esta lectura en la que por un lado parece que unos de Pachacutic no quieren esa alianza, pero hay un antecedente de que sí hay, y otros parece que sí están más bien afines al gobierno? A ver, digamos, creo que hay varias cosas que discutir. Finalmente, no solo esta mayoría inmediata, sino finalmente tener una mayoría no es gobernabilidad. Eso es como súper importante. Creo que eso aprendió el señor Guillermo Lasso. Es decir, entrar a la asamblea del brazo de Guadalupe Llori no te garantiza absolutamente nada. Entonces, digamos, la lógica de creer que una mayoría es gobernabilidad, primero es de equivocarse, y segundo, finalmente, los acuerdos políticos tienen un costo, ¿no? En sentido político hablo yo, ¿no? Es decir, ahí la gran pregunta es cuánto le cuesta al gobierno mantener finalmente una mayoría, pero además esa mayoría, ¿no es cierto?, este costo que el gobierno está pagando políticamente hablando, ¿para qué es? ¿Para el 14 y 15 de mayo o es finalmente para un mediano o un largo plazo? Esa es la gran primera pregunta, ¿no es cierto? La segunda pregunta tiene que ver finalmente con el movimiento indígena, ¿verdad? Y su complejidad, finalmente, ¿no es cierto? Y su diversidad. Es decir, no es una sorpresa que 3 asambleístas finalmente que ganaron con Pachacutic vayan, digamos, a aumentar, digamos, la fila de la bancada de ADN, porque esos 3 asambleístas de la Amazonía manifestaron y tienen coherencia en que, digamos, las organizaciones indígenas de la Amazonía apoyaron en segunda vuelta a Daniel Noboa. Es decir, no, ahí no hay un misterio, finalmente, ¿no? Misterio es cuando el ministro de Gobierno anuncia que tiene los 9 votos, finalmente, cuando en la foto primero habían 7 asambleístas, ¿cierto? Y segundo, hay que ver, digamos, cómo se comporta. Entonces, también, digamos, hay que poner sobre la mesa que la voz de Leonidas Diza finalmente no necesariamente va a representar la voz de Pachacutic. Es decir, son cosas totalmente distintas. Que ya hemos visto, además, de esta ruptura entre la CONAIE y Pachacutic en ciertos ámbitos. Pero absolutamente. La ruptura con CONAIE y Pachacutic, o esa tensión, es una tensión permanente, digamos, que viene finalmente desde la conformación finalmente de Pachacutic, ¿no? Es decir, ser su brazo político no se extrapola o no se traduce finalmente en obediencia o militancia. O sea, hay un comportamiento distinto. Pero creo que la gran pregunta finalmente es este acuerdo, ¿no es cierto?, de cuántas voluntades estamos hablando, uno, y si es un acuerdo para el 14 y 15 de mayo, o es un acuerdo de mediano plazo, o es un acuerdo de largo plazo, porque aquí viene la gran discusión. Es decir, ese acuerdo va finalmente a sostenerse cuando el gobierno necesite profundizar, por ejemplo, la frontera minera, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a suceder ahí? ¿Cuál es el costo político que está pagando el gobierno para aumentar finalmente su bancada? Es un costo político, digamos, que involucra, por ejemplo, cogobierno, que involucra repartir gobernaciones. ¿Qué hay detrás? Entonces creo que hay muchísimas dudas al respecto. Y justamente ahí regresamos a un poco a lo que decías al inicio, el costo que tuvo para Guillermo Lasso, es decir, ok, voy a hacer una alianza con Pachacutic y de todas maneras hubo un paro nacional. Es decir, nuevamente volvemos a esta
separación quizá entre Pachacutic, o al menos un fragmento de Pachacutic con la CONAIE, y la capacidad de movilización parece que más viene de la CONAIE que de Pachacutic. Y Leonidas Diza estuvo aquí y él decía que siempre van a estar en las calles, que no quiere asustar, no en una narrativa de que mañana vamos a salir, pero que la lucha siempre se va a hacer en las calles. Por lo tanto, si tienes ahí una tensión por un lado, porque las condiciones del país siguen siendo complejas y no todo se va a dirimir en la asamblea. Absolutamente, pero además diferenciemos dos cosas, ¿no es cierto? CONAIE y Pachacutic es uno, y otra vez, acuerdos con gobernabilidad es otro, o sea, no es exactamente lo mismo. Y por eso, con lo que usted dice, que estoy totalmente de acuerdo, viene de una u otra manera quizás el as bajo la manga para el gobierno. Lo planteo como un escenario de media o alta probabilidad, que es lo que nosotros adelantamos, ¿no es cierto?, que es la Asamblea Constituyente. Es decir, al gobierno finalmente le favorecería, ¿no es cierto?, iniciar un proceso de elecciones, de campaña, porque es muy difícil finalmente que las calles se calienten cuando tienes una válvula de escape llamada elecciones finalmente, ¿no? Entonces, también ahí, ¿no es cierto?, empieza a tener un peso finalmente la constituyente con relación incluso a la lógica de la gobernabilidad, aunque sea finalmente una gobernabilidad de corto plazo. ¿Y qué vamos a ver ya en el sentido del trabajo legislativo? Porque mucho se ha dicho durante estos últimos periodos que el correísmo es el diablo, el correísmo sabotea, el correísmo no deja llevar adelante la agenda, el correísmo le sacó a Lazo, el correísmo. Y ahora hay un posible escenario en el que ADN tenga una mayoría. El Partido Social Cristiano ha dicho que les va a apoyar independientemente de quién sea el candidato para presidir la asamblea. Y también tenemos esta posibilidad de que Pachacutic se sume, por lo tanto, habría una posibilidad importante de que ADN tenga por lo menos una mayoría. Siendo este el escenario, ¿cuál sería el juego de la oposición en el que podría el correísmo jugar sus cartas una vez que ha quedado como ha quedado después de las elecciones? O sea, digamos, el tablero político, ¿no es cierto?, queda de una manera bastante interesante. Lo primero es como que del Ejecutivo, evidentemente, con 1.300.000 votos de ventaja, ¿no es cierto?, y eso le da una legitimidad profunda, pero además eso mueve el tablero del Legislativo, ¿no es cierto? El segundo es, obviamente, cómo se configure el legislativo. Si el gobierno ya tiene una mayoría bastante cómoda además, porque tiene 77 voluntades para ser una mayoría absoluta, pero nadie tiene 101 voluntades para ser mayoría calificada. Por lo tanto, olvidémonos de los juicios políticos de los ministros, ¿no? Es decir, no va a haber esa posibilidad o no existe esa posibilidad. O sea, ¿no? Difícilmente fiscalización también. Fiscalización muy difícil si conjugamos fiscalización como juicios políticos, digamos, ¿no? Pero de ahí viene otra discusión que es supremamente importante también, que es las funciones de control, digamos, ¿no? Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana se congeló mágicamente y después ya conocieron los resultados del 13 de abril y el 14 ya estaban trabajando, ¿no? Mágicamente. Lo cual siempre es una tendencia, ¿no? Como este interés del Ejecutivo de cooptar las instituciones y las instituciones paralizadas hasta que ver a quién tienen que responder. Absolutamente, pero ahora finalmente ya estamos viendo que Legislativo y Ejecutivo pertenecen a ADN o podrían pertenecer, y ahora quizás también el hecho de que el gobierno sí puede incidir en los procesos de selección finalmente, ¿no? Entonces estás viendo también una potencial concentración de poder, es decir, es un eventual escenario además de mucha preocupación. ¿Qué le queda al correísmo finalmente? Una oposición tibia en la asamblea, porque no puede hacer mucho, pero ahí viene la importancia de los gobiernos autónomos descentralizados, digamos, ¿no? Pero también el correísmo cae finalmente en su propia trampa, porque si regresas a ver la Constitución de Montecristi hiperpresidencialista, sabes que el Ministerio de Finanzas te cierra las llaves de los recursos y no te las da, digamos, ¿no? Evidentemente eso no es legal, pero prácticamente pero es el juego, ¿no? Es el juego, exactamente, diseñado finalmente por la propia Constitución de Montecristi. Entonces, la oposición puede venir a los gobiernos autónomos descentralizados, eso involucra que tenga solo 2 años para hacer oposición, y lo que estoy planteando es que gobernabilidad no vamos a tener en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Vamos a tener mucha convulsión política, digamos, ¿no es cierto?, un calentamiento en las calles. Es un escenario, digamos, para este y el siguiente año que nosotros lo estamos viendo, pero también mucha tensión, digamos, en la institucionalidad. Si nosotros regresamos a ver ahorita, hay 7, digamos, organismos de control congelados, con autoridades prorrogadas, digamos, ¿no? Eso solo vimos en el 2023 cuando Noboa asumió su primer mandato, ¿no? Una guerra de interfunciones y ahorita, digamos, una subrogación de muchísimas autoridades, ¿no? Y eso también trae procesos de no gobernabilidad, si se puede decir así. Y hay un tema que es importante, que es cuál va a ser el rol justamente de la institucionalidad. Hemos visto los cuestionamientos que ya se han hecho, por ejemplo, el contencioso electoral con estas sanciones poco extrañas por violencia política de género, que hemos discutido aquí, por decirlo menos son extrañas, y tienen este juego de a quién se responde nuevamente. Esto, decía usted, concentración de poderes. Esto nos remite a un escenario preocupante, porque estamos pensando en una posibilidad de que haya este hiperpresidencialismo, solo cambia de manos. Al final del día, en un momento fue un grupo político, hoy es otro, y cómo eso se legitima en un contexto de más de violencia como estamos viviendo en el país. Tenemos un asesinato cada hora, es decir, nunca hemos enfrentado estas condiciones. ¿Qué pasará o cómo podemos entender a un país en el que podría haber esta concentración de poderes, pero a la par
los problemas están ahí y cada vez más agudos. Absolutamente. Ese, digamos, es un escenario muy preocupante de un potencial o una posible concentración de poderes, pero además lo que usted plantea, ¿no es cierto?, con un país viviendo una policrisis y un tejido social absolutamente destruido, ¿no? Y ese puede ser quizás uno de los problemas para el gobierno. Es decir, si el gobierno concentra poderes, ¿verdad?, los problemas que estamos viendo en el gobierno son de bastante difícil solución. Es decir, no es sencillo. La violencia, digamos, es un problema estructural que no se resuelve de la noche a la mañana, ¿no? Y eso sí podría generarle también un problema al gobierno, porque se va quedando, digamos, sin justificación, ¿no? Es decir, aquí, digamos, en el mapa político lo que estamos viendo, ¿verdad?, es un bipartidismo, ¿no es cierto?, una oposición que necesita ADN, es decir, el correísmo necesita ADN, políticamente hablando, y viceversa. Si ADN se queda sin el correísmo, finalmente, ¿qué le queda, ¿no es cierto?, ¿cuál va a ser su antagonista? Por eso para nosotros uno de los mayores damnificados del 13 de abril no solamente es el correísmo, o no es el correísmo, sino es el anticorreísmo no novoísta, digamos, si podemos decir así, ¿no? Es decir, Lazo, Romo, Construye, Creo, es decir, ¿dónde juegan finalmente ellos? Pero Pedro, hay espacio, y perdón la interrupción, pero hay espacio ahí para una ciudadanía crítica que trata de tener como este discurso alejado, porque hoy además vivimos un momento de violencia en todos los espacios. Usted dice una cosa, ahorita seguro ya le van a decir correísta porque le cuestiona al gobierno, es decir, el mundo en blanco y negro, y no hay la posibilidad de construir una ciudadanía crítica, y creo que eso quizás es lo más preocupante, porque al final, con los problemas que el país está viviendo, podría pasar, y los datos del Barómetro nos dicen eso, que estamos dispuestos como sociedad a sacrificar los valores democráticos, porque daría la impresión de que hasta el momento no han funcionado. Entonces ahí viene que la mano dura, que los militares, y esas consecuencias están ahí, las desapariciones, las denuncias por lo menos de desapariciones, lo que ha ocurrido con los niños de las Malvinas, es decir, ¿dónde queda el espacio para construir esta democracia, o está realmente tambaleando la democracia? Yo creo que, digamos, es un fenómeno mundial. Sí. La democracia está tambaleando, y está tambaleando de una u otra manera porque como sociedad, y no solo la democracia, digamos, el tejido social, si se puede decir así, ¿no es cierto? Una de las cifras que a mí más me espeluznan del Latinobarómetro no solo es de esta, sino, por ejemplo, es que solo el 8% de los ecuatorianos confía en el otro. Es decir, la confianza interpersonal está pulverizada. Esto quiere decir que solo 1 de cada 10 confía en el otro, ¿no? La ecuación para la violencia, más allá del narcotráfico, etcétera, es esta ecuación donde hay un altísimo pesimismo, o sea, donde hay poca confianza en el Estado y donde hay casi nula confianza interpersonal. Porque si yo no confío en el Estado, ¿no es cierto?, y tengo un problema con mi vecino, no confío en mi vecino, no confío en la policía, en el juez, en el comisario, la violencia va a ser la salida, ¿no? Entonces, yo creo que no hay espacio para una ciudadanía crítica, primero porque el tejido social, digamos, está tan destruido y la situación es tan crítica que no le podemos pedir a la ciudadanía finalmente que se organice. Es decir, la gente está intentando vivir, está intentando que no le maten, pero además ahí viene esta reflexión que hace Byung-Chul Han, que es este filósofo coreano-alemán, y él dice, cuando ya no es posible, cuando una sociedad no tiene la posibilidad de determinar qué tiene importancia, todo pierde importancia. Y es lo que nos está sucediendo. Es decir, no tenemos la capacidad de poner prelación, ¿no es cierto?, en las discusiones y en los debates. Es decir, en el Ecuador el debate, digamos, o los temas tienen la misma importancia en qué vestido se puso la primera dama para visitar al rey, con 8 niños mueren en Taicha. Es decir, le damos la misma importancia. Entonces, no veo un espacio para una ciudadanía crítica. Creo que la situación, digamos, del tejido social es demasiado complicada, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar otras válvulas de escape, pero no creo finalmente que la ciudadanía pueda hacerlo. ¿Cuáles serían esas, Pedro? Yo creo que la organización, digamos, una de las crisis más grandes que vive el Ecuador, lo sostenemos nosotros como hipótesis, es esta crisis de representación colectiva, ¿no? Es decir, nada nos representa, digamos, ¿no? Y cuando tú tienes un escepticismo total, eso es un dogmatismo disfrazado. Es decir, en el mundo, más en el Ecuador, ¿no es cierto?, no creemos en los partidos políticos, no creemos en los medios, no creemos en los empresarios, pero sí creemos en el influencer que nos dice que si posteamos nos vamos a volver millonarios de la noche a la mañana, o en el youtuber que nos dice que hay que hacer gárgaras con bicarbonato para que no te dé COVID. Es decir, el escepticismo, digamos, no es un escepticismo individual, sino es un escepticismo colectivo. No creemos, digamos, en la organización colectiva, ¿no? Pero hablo de todas las distancias, hablo de la academia, finalmente hablo de los gremios, y en el debate de una potencial constituyente eso es fundamental, porque no puede ser que los estamentos sociales y políticos otra vez le cedan el paso al poder, como pasó finalmente en 2008. Pero ese ha sido el planteamiento ahora, incluso de que haya unos notables, es decir, matar aún más de esos pequeños espacios de discusión. Y yo creo que eso tiene, digamos, cabida social, no digo que esté bien, pero tiene cabida social por lo que le estoy planteando. Porque si no hay representación colectiva, si tenemos una demagogia antipolítica todo el rato, si no creemos en los gremios que son tan importantes, si no creemos en los sindicatos, preferible que el presidente escoja 4 amigos de él que redacten la Constitución. Súper preocupante, pero... Súper preocupante, pero hay cabida para eso. Sí, o sea, entiendo. Lo que estoy haciendo es un diagnóstico al respecto, ¿verdad? Y creo que
ahí viene, digamos, el rol de la academia, de los gremios, etcétera, independientemente cuál sea el procedimiento, ellos tienen que adueñarse del proceso constituyente, porque si no va a pasar lo mismo que en el 2008 en Montecristi, que el monopolio de la discusión lo tuvo el poder. Entonces no importa quién esté sentado en Carondelet, es cómo nosotros resignificamos los conceptos y hacemos que los estamentos sociales entiendan que su rol es un rol político. Son actores políticos periféricos, decimos nosotros. Es un concepto que lo escribimos en el primer libro desde ICARE, que lo redactamos, ¿cierto? Pero es eso, o sea, son actores políticos periféricos y hay que apropiarse de ese debate. Entiendo, muchísimas gracias. No es muy alentado el panorama, pero no, sí, concuerdo en la mayoría de cosas que ha dicho Pedro. Le agradezco a Pedro Donzo por haber estado aquí en un análisis del panorama político para los próximos días. Vamos a un corte, regresamos enseguida.